fidelidad sin honra. ¿Usted cree que podemos ser fieles sin honrar? Sí, definitivamente. Es un título un poco complicado, pero lo va a entender a lo largo de la enseñanza. Vamos a hablar acerca de la situación, la condición de la iglesia en Pérgamo. Estamos en medio de una serie que le hemos llamado La condición de la iglesia, y pues como usted se ha dado cuenta, hay una secuencia, y lo va a seguir comprobando, de cómo la iglesia desde el primer siglo empezó a tener una decadencia debido a un detalle principal: perdieron su primer amor, quitaron la mirada de Jesús. Y aunque eso lo vimos para la iglesia de Éfeso, si usted se da cuenta, es un mensaje donde cada uno, aunque se haya dado a una iglesia distinta en cuanto a una ciudad, es un mensaje universal que no solamente tenemos que ver como el mensaje a esa ciudad, sino como un mensaje para la iglesia de todas las generaciones, y también hacerlo personal, que es lo que estamos tratando de hacer con esta enseñanza: tratar de entender el mensaje para nosotros. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis, Apocalipsis, ya me voy muy lejos. Imagínense que comienza en Génesis. Vaya a Apocalipsis 2, en el versículo 12. ¿Ya lo tiene? Bien, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues como hemos visto y conocemos en la palabra de Dios, hay una gran cantidad de formas literarias que se expresan y que tenemos que escudriñar, muchas metáforas, muchas analogías, y eso es lo que precisamente tenemos que hacer para entender los mensajes. Porque si usted, así como lo escuchó y lo ha leído, pues usted puede decir: pues no, pues esto fue para Pérgamo, y pues dice muchas cosas que quizás ni siquiera yo entienda, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Lo primero que vamos a hacer es irnos a los contextos históricos, culturales, geográficos, para entender el medio, el entorno de la iglesia en Pérgamo, la iglesia cristiana en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo fue fundada por colonos griegos y estaba situada sobre una montaña. Esta montaña medía aproximadamente 300 metros. Ellos estaban a 80 kilómetros al norte de Esmirna, sobre la franja con Éfeso, o sea, es una misma zona, y a 5 kilómetros de la costa del mar Egeo. Al mar Egeo accedían a través de un río llamado Caicus, del valle de Caicus. Debido a una gran actividad comercial que tenían, en cierta época no solamente dominaron la región de este valle, sino también un camino al interior de Asia Menor y otro hacia la costa occidental. Eso les permitía trasladar todos sus productos que provenían esencialmente de la agricultura, ganadería, elaboraban tejidos de lana,
había una industria de pergaminos, ahorita vamos a ver de esto de qué se trata, y plata. Ellos tenían minas que podían explotar. Ahora, la palabra Pérgamo se traduce como elevación, precisamente, por el lugar donde ellos estaban establecidos, de ahí se deriva. Pero hay un significado en griego para Pérgamo que se traduce como matrimonio mixto. Esto ya lo vamos a ver desde el punto de vista de lo espiritual. Esto simbolizaba la gran cantidad de cultos, de idolatría y de prácticas paganas que ahí se efectuaban, y que estas prácticas llegaron a mezclarse con esta iglesia en una evidente decadencia. Una iglesia que ya daba vestigios de apostasía. Espiritualmente, este adulterio espiritual solamente se podía comparar con el que Dios condenaba continuamente al pueblo de Israel, que pues ustedes conocen la historia. Una de las demandas del Señor era que no se relacionaran con las tribus, con las comunidades, con los países que el Señor les iba entregando, sobre todo en tierra prometida. ¿Y qué hacía Israel normalmente? Lo contrario. Bueno, ahora demanda a esta iglesia acerca de lo mismo, de esa tendencia a hacer yugo desigual, por decirlo así, y sigue acusando a cada generación al creyente que se mezcla fácilmente con los argumentos y las prácticas del mundo. Y ahí ya nos atañe a nosotros. Cada uno de nosotros vivimos en un entorno que nos quiere influir, que nos quiere someter, que nos quiere seducir, ¿cierto o no? Bueno, ¿de quién depende el permitirlo o no? De nosotros. Lo otro, ¿qué significaría? Una mezcla, un yugo desigual, ¿verdad? Matrimonio mixto también contrasta con lo que realmente nuestro Señor, para lo que para Él representa el matrimonio. ¿Qué representa el matrimonio para Dios? Fidelidad, lealtad y pureza. Esas tienen que ser las características de un matrimonio. Usted lo sabe. El Señor en Génesis 1:27 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahí está cómo creó al hombre. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Esto tiene un orden, porque un hombre y una mujer pueden reproducirse, pueden multiplicarse. Lo otro no da fruto, es híbrido. Ese es el orden de Dios. Ahí estamos hablando de pureza. En Génesis 2:23 dice: entonces dijo al hombre, y el hombre dijo: ahora este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De qué habla? De fidelidad y de lealtad. Quiere decir que delante de Dios hay dos síndromes que no caben en el matrimonio. Se llama papitis y mamitis, para que me entiendan bien. Así que aquellos que todavía, no que mi mamá, no que mi papá, olvídese, mi hermano, eso se hubiera quedado en su casa. Entonces no compare ni trate de reproducir lo que vivió de joven, lo que sucedió en su casa, porque usted dejó a papá y mamá para hacer ¿qué? Una sola carne. ¿Con quién? Pues con la persona que el Señor le dio. Bueno, ahí estamos hablando de la pureza, de la lealtad y de la fidelidad. En esa ciudad inventaron el pergamino, lo que les dio mucho prestigio, una gran industria, mis hermanos, porque sustituyó al papiro. El papiro se hacía con hojas de un junco que crecía a la orilla del río Nilo, precisamente se llamaba papiro, pero era difícil de obtener, primero por la distancia, segundo, por las relaciones que tenían con Egipto. O sea, no había buenas relaciones.
Pergamino se deriva del nombre Pérgamo. Y ellos perfeccionaron un proceso. Este consistía en preparar meticulosamente pieles de cabras, pieles de ovejas, para ser usadas en la confección de libros. O sea, les daban un tratamiento tan especial que usaban solamente la dermis, la parte, y lo dejaban de alguna manera lo suficientemente delgado para poder escribir en ellos. Y la luz se hizo. De este pergamino, los habitantes de esta ciudad se sentían muy orgullosos, porque ellos pues se jactaban de tener una biblioteca que contenía más de 200,000 pergaminos. Después de la biblioteca de Alejandría, en aquella época fue la más importante del mundo antiguo. Se dice que Marco Antonio obsequió esta biblioteca a Cleopatra. Bueno, bajo el Imperio Romano, al principio Pérgamo fue nombrada capital de la provincia de toda esta región y durante algún tiempo gobernó sobre todas estas regiones, pero rivalizaban con Esmirna. ¿Se acuerda de Esmirna, lo que vimos la semana pasada? No sé qué, sí, me voy a regresar. Bueno, la semana pasada, y hablábamos de Esmirna, pues de una ciudad con mucho potencial económico. Bueno, Esmirna rivalizaba y ellos tenían ese famoso espacio comercial, ese ágora impresionante donde se reunían a comerciar, era un centro de reunión, de noticias, y en la medida que Esmirna aumentaba su prestigio y su riqueza, se llegó a convertir en el centro político más importante de la región. Llegaron a convertirse en la capital, o sea, ya no fue Pérgamo, fue Esmirna. Sin embargo, Pérgamo seguía siendo un importante centro religioso, que eso fue lo que precisamente le dio trascendencia, por la cantidad de templos que tenían y la práctica, la cantidad tan enorme de diferentes cultos. Ellos tenían templos y cultos diversos, mucho más que en cualquier otra ciudad. Ahí destacaba, por ejemplo, el templo dedicado a Zeus, considerado el padre de los dioses. Este fue una de las maravillas del mundo antiguo. Solamente el altar medía 10 metros cuadrados. La estatua en un trono medía 36 metros de altura, 34 de ancho. Estaba el templo dedicado a Venus, la diosa del amor, que contaba con un atractivo equipo de sacerdotisas, ya les expliqué de qué se trataba esto. Y un templo muy importante dedicado a Dionisio, Baco, que era el dios de las fiestas, de los bacanales. Bueno, pero tenían un plus, así le voy a decir, un famoso templo dedicado a Asclepio o Esculapio, dios de la salud. El símbolo de Esculapio era un bastón entrelazando una serpiente. Usted lo puede identificar incluso en algunas escuelas de medicina en la actualidad. ¿Por qué la serpiente? Bueno, una leyenda de la ciudad decía que una hechicera llamada Nicágora llegó a Pérgamo con una serpiente con la que hacía grandes hechizos y sanidades. Con el tiempo, la serpiente se convirtió en su símbolo, llegando a considerarse sagrada la serpiente. Creían que por su habilidad de mudar de piel, eso les concedía un poder especial. A cada cambio de piel, al renovarse, se hacía más poderosa. Eso creían. Bueno, este símbolo en la actualidad está en medio de las artes médicas modernas. De manera que a este templo de Esculapio acudían enfermos de toda la región de Asia. Los enfermos llegaban a un gran patio de este templo y se dice que mientras ellos descansaban en ese patio, dormían ahí, este dios, Esculapio, le revelaba a los sacerdotes y a los médicos, por medio de sueños, qué remedios eran necesarios para sanar sus enfermedades. O sea, les estoy hablando de cosas que parecen ficción, pero que cerca están de lo que vivimos en muchos espacios en la actualidad. Ellos desarrollaron principios médicos de curación natural muy avanzados para su época. Tenían una
un gran ingreso por causa de esto, porque el santuario de este dios, llamado Asclepión, más que un hospital, parecía un spa moderno. Ahí sanaban mezclando adoración de distintos dioses con tratamientos de hierbas, baños de barro medicinal, y les daban dosis de agua de una fuente sagrada, según ellos, que ahí preparaban. Bueno, esto provocaba un ambiente propicio para que la gente pensaba que sanaría o que podía ser despojado de sus bienes, cualquiera de las dos cosas. En la actualidad hay muchos lugares que usted puede identificar como el templo de Esculapio, ¿verdad? Había tal cantidad de festejos religiosos durante el año que le producía mucho dinero, mucha gente, y quien no participaba de estas fiestas era considerado profano y se levantaban o se erigían como enemigos del emperador. ¿Por qué? Porque Pérgamo era un importante centro de adoración al César. Ahí tenían un templo dedicado al emperador romano. En este tiempo era Tiberio César. Así que al ser el centro de culto más influyente de toda la provincia de Asia Menor, incluida la adoración al César, la organización de Pérgamo era más bien parecida a una sede eclesiástica. De esta manera, esta ciudad con tantas propuestas, con una gran diversidad de atractivos, pues traía una gran cantidad de visitantes, dejaban una derrama muy fuerte económicamente. Por eso a Pérgamo el Señor le dio el nombre de trono de Satanás, pues era el lugar donde se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre Kyrios, que solamente se aplicaba para Dios como Señor, para aplicarlo a César. Quien no le decía Kyrios, Señor, al César, ¿qué cree que pasaba? Era ejecutado. ¿Por qué? Porque el gobernador romano o procónsul que residía en esa ciudad tenía algo llamado ius gladi, significa derecho de espada. Significaba que tenía la potestad de sentenciar a muerte inmediata a quien él quisiera. Y ésta se ejecutaba en el lugar y en el momento que la dictaban. De manera que el procónsul que gobernaba el cuartel de Pérgamo en cualquier momento la usaba en contra de los cristianos, sobre todo ellos. ¿Por qué? Porque eran los que no querían declarar al César como Señor. Bueno, bajo estos contextos vivía la iglesia de Pérgamo. Vamos al mensaje. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién es el ángel? El pastor, el encargado, el mensajero. Ok. Y dice ahora, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora se presenta Jesús de esta manera, como el que tiene la espada de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde vives, donde está el trono de Satanás. Esta es una clara alusión precisamente al ius gladi, donde, pues, que representaba la muerte inmediata a quien no declaraba Señor al César. Y Jesucristo se presenta a esta iglesia como el Señor que tiene la espada de 2 filos, es decir, el que tiene la última palabra. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leamos hasta el 13. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Así que, mis hermanos, el Señor se presenta como quien tiene la espada, la última palabra, pero también esa espada nos va a exponer, nos va a discernir de tal manera que nada va a quedar descubierto ante sus ojos. Sabemos que en su vida terrenal, nuestro Señor Jesucristo profetizó muchos de los eventos futuros que la iglesia sería testigo, pero también sufriría en carne propia por seguirle, donde la persecución, el acoso y la muerte física eran inminentes, tal como le hicieron a Él. Por eso Él, al mismo tiempo que advertía a sus discípulos de todos estos acontecimientos, al mismo tiempo les inspiraba valor y les animaba a perseverar.
a ser fieles hasta el final, porque les enseñaba que la muerte física no era comparable con la separación eterna de Dios por causa del pecado. Eso fue lo que el Señor vino a cambiar. En cierta ocasión el Señor, leemos en Mateo 10:28, vaya esa escritura. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Fíjese desde cuándo se los estaba enseñando el Señor Jesús. Dice: más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. Hay quien dice: ya ves, Satanás te va a llevar y... No, mis hermanos, no confundamos. Satanás es el primer huésped del infierno, no es el propietario del infierno. Y el único que tiene esa potestad es Dios. Así es como vemos que el Señor comienza este mensaje con un elogio comprensivo. Yo sé dónde vives, dónde mora Satanás. Porque sabía que esta iglesia estaba establecida en medio de un lugar pues tan perverso, corrupto, idólatra, pervertido, que parecía literalmente la casa de Satanás. Ahora, esta condición, mis hermanos, no fue exclusivamente para Pérgamo. Y vamos a ver esto. Esta condición es una situación que la iglesia cristiana de toda generación siempre ha estado expuesta. Siempre. No podemos decir: ay, no, solamente lugares. No, mis hermanos, en todas partes es lo mismo. Y a causa de los tiempos, a causa de la corrupción creciente del mundo y el aumento de la maldad, esto va a seguir aumentando. Porque así como Pérgamo fue un centro de idolatría, con una gran cantidad de mezclas de filosofías y cultos religiosos, en la actualidad nada ha cambiado. Y en toda ciudad, el paganismo, las autoridades permisivas al desorden, a la religiosidad ecuménica, están presentes. Somos testigos de cómo las expresiones de la iglesia tradicional son fácilmente aceptables, toman caminos, paran cruceros, hacen lo que quieren, pero que no hablemos de Cristo. Entonces todo eso siempre va a existir. Lugares con importantes templos de adoración idólatra, donde la gente concurre por un milagro, como Pérgamo. Y allí pues el dios Esculapio pues era venerado en busca de sanidad. En la actualidad, mis hermanos, la mayoría de ciudades o comunidades podrían también ser descritas como trono de Satanás. ¿Por qué? Porque las circunstancias no han cambiado. Sin embargo, es el lugar o los lugares donde los verdaderos cristianos tenemos que testificar. ¿Por qué cree que el Señor nos identificó como luz y sal de la tierra? ¿Por qué necesitaba una luz? Porque estaban las tinieblas en todo su apogeo. O sea, las tinieblas están, mis hermanos, estoy hablando desde el ambiente espiritual. Se necesitaba la luz para que diera ¿qué? Una esperanza. Se necesitaba la sal para que diera un sabor. Nosotros por eso somos la sal, el sazón, somos la luz, somos esa esperanza que el mundo necesita. Lamentablemente, mis hermanos, esta condición que estamos viendo en el caso de los hermanos de Pérgamo, en la actualidad tiene una versión evangélica, y cada vez hay más iglesias donde líderes corruptos aplican este mismo formato de idolatría por ganancias deshonestas. Pero le voy a decir algo: por muy difícil que sea compartir el mismo espacio espiritual con la gente, o sea, no importa el entorno donde vivamos, jamás será motivo, pretexto para permitir que la contaminación del mundo, la idolatría, la corrupción tome un lugar dentro de la iglesia de Cristo. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho del lugar donde nos congregamos, sino las personas que nos congregamos. Y para eso necesitamos conocer la palabra. Ahora, había una característica de esta iglesia, a pesar de la difícil condición en que vivían. Eran fieles a los principios de la doctrina cristiana, y el Señor está enfatizando esta fidelidad.
les dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Este es un elogio, pero al mismo tiempo es una demanda. ¿Por qué? Porque para todo creyente retener el nombre de Jesucristo, que sabemos que es sobre todo nombre, y conservar su fe intacta, es vital. Para cualquiera de nosotros que tengamos estas dos condiciones es muy importante. Retienes mi nombre. ¿Qué significa? Porque nada te ha detenido, nada te ha avergonzado para confesar y honrar mi nombre. La pregunta es, ¿será que los creyentes de esta generación, ante todo lo que sucede, bajo cualquier circunstancia, tenemos el valor de honrar el nombre de Cristo? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. No has negado mi fe. Representa convicción, perseverancia en la profesión y defensa de la fe cristiana. ¿Será que nuestra vida expresa libremente la fe que profesamos? ¿O nos avergonzamos? ¿O nos detenemos? Algo nos hace dudar en el camino. Retener el nombre de Jesucristo es conservarse limpio, conservarse puro, conservar tu fe. ¿Por qué crees que la iglesia la Biblia nos dice santos? O sea, que nos considera el Señor como santos. ¿Sí sabe lo que significa santo? Apartado. Apartado por Dios. Apartado para Dios. Apartado del mundo, para no regresar al mundo. Entonces, cuando nosotros no retenemos el nombre de Cristo y no guardamos nuestra fe, porque empezamos a tener ciertas tendencias a ver nuestro entorno y amalgamarnos, ¿qué cree que está sucediendo? Estamos negando a Cristo y estamos negando nuestra fe. No, pues mira, vamos a hacer una reunión porque pues vamos a festejar a un compañero de trabajo y no, pues a él ya no lo invites, pues es que es cristiano, ya ves cómo son los aleluyos, y por ahí volteas, no, sí puedo ir. Qué risitas nerviosas, ¿verdad? O tú eres el primero que dices que les vaya bien, mejor no vaya, ¿verdad? No, es que él ya no invita, ya no sale con nosotros, se la pasa en su casa con su familia. Pues oye, ¿qué es eso? Ya no va al fútbol, hoy juega el León. No, sí puedo ir. Bueno, ahí se los dejo. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, él lo redujo en unas palabras muy hermosas: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Mire, aquí es muy importante esto. Si nosotros tenemos la convicción de que el evangelio es poder de Dios para salvación, y nosotros somos los mensajeros, nosotros somos los portadores de este mensaje con una dimensión de eternidad, ¿cree que el amalgamarnos con las cosas del mundo funcionan para que prediquemos el evangelio? ¿Quién nos va a creer? Continúa diciendo: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Los hermanos en Pérgamo, no obstante la persecución a la que fueron víctimas, permanecieron fieles, no negaron su fe, a pesar de terribles experiencias, como haber sido testigos de la muerte de un siervo fiel de la iglesia llamado Antipas. ¿Por qué lo nombra el Señor? Porque fue importante, así como Policarpo para la iglesia de Esmirna. Mire, el nombre de Antipas significa contra todo, y este hombre le hacía honor a su nombre. Antipas se dice que era anciano de la iglesia en Pérgamo, así como Policarpo en Esmirna. Y Antipas, fiel a su nombre también, se opuso contra todo lo que intentaba agredir la integridad de la iglesia. Se opuso a toda inmoralidad, idolatría, corrupción, con la que algunos malos siervos ya pretendían contaminarla. Bueno, la fidelidad al evangelio era bien conocida en la ciudad, la fidelidad de Antipas, y eso le acarreó graves problemas con las autoridades romanas. Lo apresaron, lo quisieron persuadir a renunciar a su fe. Al negarse, lo sentenciaron a muerte, pero le voy a decir cómo lo mataron. Entre las prácticas que tenían para ofrendar a sus dioses, ellos tenían una escultura de un toro de bronce hueco, aproximadamente de 4 metros de altura. En su interior
ofrecían ofrendas para ser quemadas a los ídolos. Ahí metieron a Antipas para asarlo vivo. Esa fue la manera como él fue muerto. Por eso la manera como el Señor se expresa de Antipas, mi testigo fiel, es así como si compartiera su propio título de honor con este siervo que estuvo dispuesto a sacrificar su vida en fidelidad a Cristo. La palabra testigo, en su traducción en este texto, es martus, de donde proviene la palabra mártir. Significa uno que da testimonio de su fe mediante un sacrificio. Ahora, sabemos que desde que el Señor Jesucristo dio su vida, pasando por los apóstoles, en la historia del cristianismo, miles de testigos han dado su vida por preservar la integridad del Evangelio y que la obra de redención cumpla su propósito. Mis hermanos, en la generación y en el lugar donde nos tocó vivir, la muerte física todavía no es inminente. Todavía tenemos libertad para congregarnos, para expresar nuestra fe. Sin embargo, ser un testigo fiel de Cristo significa morir. Morir es esencial en la vida cristiana. ¿Morir a qué? A lo que hemos hablado tantas veces. Morir al ego, al orgullo, al mundo. Precisamente a lo que nos quiere mezclar, a lo que se quiere interponer en nuestra fe. Aunque nos rechacen, aunque nos aíslen, aunque te des cuenta de que la gente ya no te conoce, ya no quiere saber nada de ti. ¿Por qué no quiere saber nada de ti? Porque ya no le perteneces al mundo, mi hermano. Este es un detalle muy, muy importante. Si el mundo todavía te reconoce como parte de él, tú vas a tener acceso a todas las cosas. ¿Por qué? Porque eres de los que no se niegan. Eres de los que todavía se avergüenzan de decir que son cristianos. Aquí todos somos cristianos. Afuera, ¿cuántos dejan de ser cristianos? Son preguntas que estoy diciendo solamente para quizás tocar algunas conciencias. Porque mire, nuestro Señor conoce todas nuestras circunstancias, conoce nuestro entorno de vida, sabe por lo que pasamos, porque además Él lo está permitiendo. Son las pruebas que Él permite. Pero ¿para qué son las pruebas, mis hermanos? Para pasarlas. ¿Para qué hace un examen de admisión un joven que quiere entrar a una carrera? ¿Para reprobar o para pasar? Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para pasarlas. Y para eso nosotros, estoy hablando de las pruebas que el Señor permite en nuestra vida espiritual, pues ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, confiar en Él y guardarnos, ser fieles. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación o con la prueba dará la salida, para que la puedan resistir. Entonces, ¿será que sí podemos pasar las pruebas? ¿Será que sí podemos superar las tentaciones? ¿Usted qué cree? Sí tenemos todo lo necesario. Entonces, esa es la pregunta. Así dicen en mi tierra. Entonces, ¿ah? Mire, uno de los mensajes que enfatiza la Escritura es la fidelidad al Señor y la perseverancia en la fe, pero bajo persecución, bajo pruebas, bajo adversidades. Porque es bien fácil ser fiel al Señor cuando todo va bien. Y a través de la historia encontramos miles de testimonios que dieron su vida por testificar a Jesús. Para la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, en este caso, para Pérgamo, hubo elogios, pero también hubo censuras. Ahora vamos a ver cuáles fueron las censuras. Ya vimos que eran fieles, pero dice: tengo algo contra ti. A causa de su tolerancia, a causa de su falta de discernimiento. Y las demandas que el Señor hizo a esta iglesia fueron muy delicadas por la gravedad de lo que llegaron a permitir deliberadamente. Su tibieza en resistir las doctrinas que exacerbaban la inmoralidad, la idolatría, esa ligereza que tuvieron en no confrontar
a quienes comerciaban con la fe de los creyentes, ya estaba lacerando la integridad de la iglesia, la estaban exponiendo a la apostasía. Por eso dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Paradójicamente, mientras esta iglesia daba evidencias de su fe en Cristo, enfrentando con firmeza las cosas externas, la persecución, el rechazo, o sea, ahí estaban firmes en su fe, pero no trataban lo que peligrosamente amenazaba la santidad, la estabilidad y el orden, pero dentro de la iglesia. Se fijaban en lo externo, no en lo interno. Y eso, mis hermanos, es algo que podemos nosotros experimentar. Cuidarnos mucho de las apariencias y no darnos cuenta de lo que estamos albergando en el corazón, de lo que realmente nos está gobernando. El apóstol Pablo, cuando estaba a punto de partir hacia Jerusalén, sabía que ya iba a ir a Roma, o sea, él sabía que no iba a regresar. Al despedirse de los ancianos en Éfeso, estoy hablando en Hechos 20, yo le voy a leer el versículo 29, para que vea desde dónde comenzó todo esto. Dice: yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, aún entre ustedes mismos. ¿Entre quiénes? Los de la iglesia. Se levantarán algunos y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que aún con muchas advertencias que vamos a estar leyendo, los responsables en esta iglesia de Pérgamo, y puedo decir los responsables de la iglesia de toda generación, de guardar la integridad de la iglesia, habían permitido la entrada de falsos maestros que introducían con libertad herejías destructoras, y esto ha sido un peligro inminente para la iglesia. El Señor Jesús en Mateo 7:15 dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, porque por dentro son lobos rapaces. O sea, las advertencias fueron desde el principio, mis hermanos. Nosotros, si bien no debemos perder de vista a los enemigos externos, jamás debemos ni podemos ignorar las agresiones internas, que son las que realmente pueden debilitar y despiar la fe de la iglesia, desviarnos de las sanas palabras de Jesús. Y eso fue lo que estos hermanos permitieron. Por eso la importancia del conocimiento de la palabra y del discernimiento espiritual, ya que los falsos pastores, al estar disfrazados de piedad, son más difíciles de detectar. Por eso la Escritura advierte tan enfáticamente acerca de esta plaga, mis hermanos. Así le dije yo, plaga. En 2 de Corintios 11:13 dice lo siguiente. Yo voy a estar leyendo algunas escrituras referentes, no puedo leerlas todas, no se imagina usted la cantidad de advertencias a este tipo de gente. Pero mire, 2 de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero lo que viene es más sorprendente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que la Escritura, a quienes desvían la fe de los hermanos, a quienes introducen herejías destructoras, los está considerando ministros de Satanás. ¿Ya se dio cuenta? O sea, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, que la Escritura contenga tal cantidad de advertencias y denuncias acerca de falsos profetas, pastores, maestros que incursionaban la iglesia no es ninguna casualidad. Sin embargo, por convenir a intereses personales, deseos desordenados, la doctrina de Balaam sigue siendo una terrible agresión a la iglesia que el Señor denunciaba. Y en la actualidad la practican con descaro una gran cantidad de malos siervos, sin importarles la condición espiritual de las personas, que se dejan envolver con sus engaños, con su carisma personal, porque son muy carismáticos. Mire, esta sí es una denuncia a lo que permitía la iglesia.
Hay una denuncia contra los que lo hacían, pero también hay una denuncia a la iglesia por permitirlo personalmente. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que comemos y de lo que creemos. ¿Sí me lo cree? Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Mire lo que está profetizando para este tipo de personas que se dedican a lacerar la integridad de la iglesia. Dice: y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos el camino será difamado, el camino de la verdad. Dice: por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Palabra dura. Resulta impresionante la cantidad de pseudosiervos con estas características que han invadido la iglesia del Señor. Y mire, se requiere de mucha dureza de corazón, no sé, ignorancia, insensibilidad o cinismo para no ver el destino de quienes toman el ministerio como un negocio y todavía se autonombran como ungidos de Dios. Pero ahí están las consecuencias. Dice segunda de Pedro 2:14: tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado, seducen a las almas inconstantes, esto es a los creyentes débiles. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el pago de la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que hace que muchos siervos que comenzaron quizás bien se hayan desviado? El amor al dinero. Y eso es muy triste. Hay que orar por ellos. ¿Sabe lo que significa la palabra Balaam? El engullidor. Significa glotón. Este varón, Balaam, es mencionado primeramente como sacerdote del Señor. Fíjese lo que son las cosas. Y después de su acto de avaricia, de que le pagaron para que maldijera al pueblo de Israel, que tampoco lo pudo maldecir porque Dios no se lo permitió, pero en su corazón estaba esto. Terminó como profeta pagano. Cayó en la tentación de la avaricia. Y ese es el prototipo del pastor que se vende por dinero. ¿Cómo identificar a quienes practican la doctrina de Balaam? Es sencillo, pero hay que tener discernimiento. Son los que no hacen la voluntad de Dios aunque lo digan. Hablan de la voluntad de Dios, pero no se someten a ella. Por eso buscan su autonomía, para no dar cuentas a nadie. No tienen a quién dar cuentas, son autónomos, porque así pueden establecer con libertad sus proyectos e imponer sus estrategias. Son muy autoritarios. No sé si usted empieza a identificar algo. De hecho, les interesa más retener y dar trascendencia a su propio nombre que al de Jesucristo. Eso ha provocado que ahora se le dé más valor a una iglesia, a una denominación, que al hecho de ser cristiano. Le dan más importancia al mensajero que al mensaje. Ahora no se dice dónde te congregas, con quién estás, como que si fueran propiedad de una persona. Claro, esa persona se ha titularizado como dueño de la iglesia. Esa es la doctrina de Balaam. Otro rasgo: no predican sobre la santidad, sobre la gravedad del pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la sangre de Cristo. Sin embargo, adulteran la palabra para ganar adeptos, manipulan el evangelio para exaltar emociones, sentimientos y manipular la voluntad de las personas y sus carteras. Como Balaam, su prioridad es el dinero, y para conseguirlo son permisivos. ¿Se acuerda que dice la doctrina de Balaam que hizo que el pueblo de Israel fornicara? Bueno, ellos son permisivos en la conducta de la iglesia, permitiendo vidas frívolas, vidas mundanas, carnales, mientras no se salgan de sus estándares de orden congregacional. Mientras ofrendes, mientras diezmes, mientras te congregues. Y si alguno no tiene discernimiento, pues porque no ha sido predicado de la palabra de Dios, quizás ni has nacido de nuevo, solamente es un simpatizante de la fe, pues es muy tentador sentirse justificado
para continuar con su vida pasada sintiéndose salvo. Y ese es el engaño de esas doctrinas. Sin embargo, son muy procuradas. ¿Por qué? Porque no confrontan, porque no te dicen que tienes que cambiar tu manera de pensar y de vivir. No se imagina la cantidad de personas, de hermanos que uno ha tenido cerca, y al demostrarles el verdadero evangelio, primero llegan como víctimas diciendo: es que me abusaron, es que me hicieron, es que, y ya los consuela, dice: ya perdona, quédate, ya escucha la palabra, ya pasó todo. Pero entonces, de ser víctimas, cuando la palabra empieza a taladrar, cuando la palabra empieza a decirte tienes que arrepentir, tu condición espiritual es esta, de ser víctimas se convierten en pecadores, empiezan a verse tal como son. ¿Y sabe qué han hecho muchos? Se han regresado, literalmente pagan por pecar. No importa que abusen de mí, pero me soban la espalda, me hacen cosquillas en el oído. Entonces, mis hermanos, si bien ahí están, está profetizado que tienen que estar. ¿Ya se fijó que está profetizado? Pero ¿de quién es el seguirlos o no seguirlos? De nosotros. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas, una secta gnóstica que se distinguía por su religiosidad, autoritarismo, pretendían gobernar la iglesia filtrándose enseñanzas heréticas, donde promovían precisamente tanto la idolatría como la inmoralidad sexual. Ellos tenían una doctrina que decía que no importa lo que hagas con tu cuerpo, finalmente se va al polvo y lo que se salva es tu espíritu. ¿Más satánico, mis hermanos? Sin embargo, aunque la doctrina de Balaam y la influencia de los nicolaitas eran peligrosas, y lo sabían los hermanos de Pérgamo, conocían las advertencias, bueno, eran toleradas por estos hermanos, de manera que ya la inmoralidad, el desorden, estaban afectando a la integridad de la iglesia. Por eso dice: tengo estas pocas cosas contra ti. Y en la actualidad es lamentable ver cada vez más falsos maestros y pastores abusivos, sin temor de Dios ni respeto a su santidad, que se levantan como dueños de la iglesia y conducen a las personas a la corrupción, a la tolerancia del pecado. El Señor dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Primera de Corintios 3:16. ¿Usted es el templo de Dios, mi hermano? ¿Sí o no? ¿Quién mora aquí? En su corazón. Entonces, ese templo es santo. ¿Y cómo tiene que conservarse? Santo. Santificarse con la palabra. La iglesia, como novia de Cristo, debe conservar su pureza y su fidelidad al Señor en medio de un mundo decadente que cada día se corrompe más. Y los siervos que sirven en la iglesia somos llamados para embellecer a la novia, no para manosearla. ¿A quién le gusta que le manoseen a su novia? A Cristo tampoco. Y los siervos, mis hermanos, necesitamos preservar, guardar y cuidar la integridad de la iglesia, los principios, estando alertas para discernir a los falsos pastores, a las doctrinas engañosas, porque ese es el principal instrumento de Satanás, que con su astucia usa en el seno de la iglesia para destruirla. Se fija mucho en lo que está alrededor, pero no te das cuenta de lo que puede suceder dentro de la iglesia. Entonces, ¿necesitamos estar alertas, sí o no? Claro. Mire, así como el enemigo tentó a Eva en el Edén y sedujo a las iglesias del primer siglo, ahora sigue usando los mismos recursos, las mismas estrategias para desviarla del camino: codicia, egoísmo, idolatría, pecado, vanagloria. En su tiempo, el apóstol Pablo, preocupado por lo que ya estaba sucediendo en la iglesia con la infiltración de estos hombres, lo expresa de esta manera. Dice 2 de Corintios 11:2. Porque le celo con celo de Dios,
pues les he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Y esto lo escribió a la mitad del primer siglo. ¿Qué significa? Que esta infiltración comenzó casi desde el principio, de falsos maestros. Algo que el Señor ya había profetizado igualmente, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Mateo 24:24. ¿Sabe cuánta gente está engañada? Y fue escrito hace 2000 años. De ahí la importancia de quienes fueron llamados a edificar a los santos, de quienes fuimos llamados. Y no solamente los pastores, cualquier siervo, cualquiera que sirve al Señor, cualquiera que tiene la responsabilidad de expresar la palabra de Dios, necesita cumplir con su palabra, porque el Señor acerca a la iglesia para que las personas sean salvas, no para ser manipulados, no para ser engañados ni abusados. Versículo 16, regresamos a Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, ya vimos el problema, ya vimos el pecado, ahora viene la mano de Dios, viene la misericordia de Dios. Con todo y eso el Señor le dice, arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Del griego metanoia se escribe, significa cambio de manera de pensar y de vivir, es un cambio de dirección. Pero esta palabra tiene una variante, metousón, y ¿sabe qué? Representa el mismo cambio pero con manera de urgencia. O sea, está diciendo, urgentemente necesitas cambiar porque te estás desviando. ¿Cuántos creen que pudieran estar en una situación así, que ya algo los está haciendo dividir su corazón y que con urgencia necesitan cambiar sus caminos? El Señor está ordenando a la iglesia cambiarlos, que se arrepientan de haber permitido la infiltración de estas doctrinas, que regresen al principio, así como se lo dijo a Éfeso: arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Porque ante Dios, para acceder a su perdón, siempre habrá que ir por el camino del arrepentimiento. Y el Señor dice: quien no lo haga, pelearé contra él. ¿Y sabe qué, mi hermano? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién se atreve a pelear contra Dios? El que no le teme, el que no le conoce, el que no lo respeta. En este caso, ¿contra quién va a pelear? Contra quienes permitían en la iglesia las enseñanzas de Balaam y los nicolaitas. Dice: y para eso voy a usar mi arma principal, su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, daré de comer del maná escondido. Ya extendió el Señor su misericordia a la iglesia. Ya le dijo: te pido que te arrepientas. Les ha expuesto su pecado, les ha expuesto su tolerancia. Ahora les expone su misericordia y les hace una promesa: al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Esta es una referencia al verdadero pan del cielo, que como una figura representaba en la época del desierto con Israel, el pan con el que el Señor proveyó a los israelitas camino a la tierra prometida, el maná. Era una figura, el maná, del verdadero pan de vida. Ese es el maná escondido. El Señor lo expresó de esta manera estando en vida. Juan 6:57 dice así: así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Usted ha comido de ese pan, mi hermano? ¿Qué cree? Va a vivir para siempre. ¿No le da gracias al Señor? La iglesia de Pérgamo tenía la tentación
de comer alimentos contaminados que habían sido sacrificados a los ídolos paganos, bajo la influencia de la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Pero el Señor les dice: si vences esa tentación, si te arrepientes, tu premio será el maná escondido, o sea, yo mismo por toda la eternidad. ¿Quién quiere eso? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Usted si quiere recibir la piedrecita blanca? ¿Sí sabe lo que significa? Se lo voy a decir para que se le antoje más. La piedrecita blanca en principio es un símbolo de pureza. Y bajo el contexto puede tener varias referencias. Mire, en las cortes antiguas se entregaba una piedrecita blanca a los acusados que eran absueltos en los juicios. Esa era una costumbre. Recuerde que el Señor usaba las costumbres del entorno para dar una enseñanza. Bueno, esa era una. La piedrecita blanca también representaba victoria. Se entregaba como premio a los atletas vencedores de una competencia deportiva. Y en esas piedrecitas, tanto en el juzgado como en la carrera, se escribía el nombre del que recibía ya sea la absolución o la victoria. Está haciendo el Señor una alusión a esto. Pero también que tuviera un nombre nuevo es una referencia a lo que representaba el nombre para los judíos. ¿Sabía usted que el nombre representaba mucho para los judíos? Ellos para ellos significaba todo el ser. Y cambiar de nombre significaba ser una persona nueva, como Jacob. ¿Cuál es el significado del nombre de Jacob? Engañador, impostor, el que suplanta. ¿Ok? Ahora, Jacob luchando en Peniel con el ángel de Jehová, con el Señor. ¿Sí recuerda esa lucha? ¿Qué decía? Bendíceme, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y qué le dice el Señor? Dime tu nombre. Yo quiero que me bendigas. Pues dime tu nombre. O sea, tú quieres que yo te bendiga, yo quiero que me digas tu nombre. Este es un simbolismo, mis hermanos. Cuando él le dijo su nombre, literalmente estaba confesando su pecado. Yo soy un fraude. He sido impostor toda mi vida. Yo soy un engañador. Confesó. ¿Y qué le dijo el Señor? Ya no te llamarás más así. Ahora es Israel. Ahora eres mi hijo. Confesó su nombre. Y en el nuevo nombre iba la bendición implícita. Cuando el profeta Isaac profetizó el advenimiento del Mesías y estaba anunciando la redención de Jerusalén, esto para los que lean los capítulos del 59 al 62 del libro de Isaías. Cuando el profeta, dije Isaac, es Isaías, lean los capítulos del 59 al 62 del libro de Isaías, pero en otra ocasión, ¿no? Ahorita. Bueno, Isaías 62:2, después de haber profetizado al Mesías, de hablar de la redención de Jerusalén, le dice así: entonces las naciones verán tu justicia. ¿Quién es la justicia? Al Señor. Y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca del Señor otorgará. De la misma manera, mis hermanos, la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella representa la identidad del creyente en Cristo Jesús, quien, haber sido redimido con la sangre del Cordero de Dios, ha sido absuelto de sus pecados, ha vencido y podrá comer del maná escondido por toda la eternidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Será que tenemos mucho que pensar en la condición de la iglesia en Pérgamo para hacer personal este mensaje, porque habremos caído en alguna circunstancia así? Yo le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración, si es tan amable. Analice
el contexto del mensaje, mis hermanos. Si lo queremos ver simplemente como un mensaje dado a una iglesia en una ciudad lejana y a una distancia de 2000 años, estamos muy equivocados. El Señor nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Así que yo creo que podemos considerar este mensaje para hacer algunos cambios en nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese cuidado, Señor, que sigues teniendo para con nosotros. En ocasiones nos consideramos tan ordenados, tan fieles, por el solo hecho de cumplir algunos deberes cristianos, y no nos damos cuenta que cuidamos más las apariencias, cuidamos más que no nos vean, cuidamos más del testimonio que el corazón. Y tú nos estás mostrando, Señor, desde dónde tiene que venir ese arrepentimiento, de un reconocimiento completo y pleno de que todavía puede haber cosas que nos hagan mezclarnos con ese mundo del cual tú nos rescataste, que sigamos todavía sosteniendo hábitos, relaciones, lugares que visitamos, donde de alguna manera estamos negando nuestra fe y no retenemos tu nombre, no lo honramos. Y por voltear a las cosas vanas, nos avergonzamos de ti, Señor. Y en este momento, Señor, así como le dijiste a esta iglesia que se arrepintiera, yo creo que muchos de nosotros tenemos que decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos porque sí nos hemos mezclado. Perdónanos porque nuestros pensamientos no han sido puros. Y quizás muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras palabras. Y tú estás santificando a tu iglesia, Señor. Dura palabra, sí. Dura palabra que confronta el pecado de muchos malos siervos que han usado la fe para enriquecerse, pero estás confrontando también a quienes lo permitimos y a quienes lo reciben. Así que, Señor, que tu palabra siga siendo para nosotros ese instrumento que nos permita discernir para no caer en la trampa. Así como la iglesia de Éfeso, que discernía a los malos apóstoles, a los malos maestros, y los expulsaba. Cada una de las iglesias tiene una virtud, tiene cosas buenas, pero a cada una tú le has estado demandando algo. Y de la misma manera, Señor, podemos tener virtudes, podemos tener cosas buenas, pero nos sigues demandando algo, porque tú quieres una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia santa. Queremos el maná escondido por toda la eternidad, Señor. Queremos esa piedrecita blanca con nuestro nombre. Queremos que tus palabras sean: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero para eso necesitamos reconocer que muchas cosas todavía tienen que ser limpias. Muchas cosas tienen que ser entregadas. Muchas cosas tienen que ser cambiadas. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto, nos dices. Y sí, Señor, lo sabemos, tú vienes pronto. Y este es el tiempo de que tu iglesia redimida se siga santificando, siga caminando contigo para hacer esa luz, para hacer esa sal, porque tú viniste por una humanidad completa, no por unos cuantos. Gracias por este privilegio de ser tus embajadores. Gracias por las bendiciones, Señor, que nos otorgas en el día a día, donde manifiestas tu fe, haces que nuestra fe sea creciente, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por mis hermanos, por cada familia representada en este momento. Y sigue tratando con todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos.